Humberto, buenos días. Sí, Humberto Padgett, Marco Silva. ¿Cómo estás, Marco? Buen día, Ciro. Buenos días, Humberto. Pues la Fiscalía General de Justicia del Estado de México notificó ayer en la tarde-noche la detención de un sujeto supuestamente relacionado con el asalto ocurrido el viernes en la zona del Molinito, en Naucalpan, donde dos individuos subieron a una combi, disparando uno de ellos contra un pasajero en el abdomen sin mayor provocación que estar ahí, quien luego pierde la vida. Entonces, en menos de una semana, la Fiscalía logra resolver el caso como al mejor estilo del Scotland Yard, con un equipo encabezado por Magnum. Entonces, una celeridad express que hace levantar las cejas. Sin embargo, hay identificaciones positivas de parte de dos pasajeros, lo dice en el mismo, boletín de prensa. Y ahora vamos a ver con detalle. Entiendo que Marco tiene algo de información sobre la perspectiva de los transportistas. Nada más repetir estos hechos terribles de donde se da un asalto a una combi en la zona de Naucalpan fueron la semana pasada, el viernes. El viernes en la tarde. Ahí está, lo estamos viendo en la pantalla de Telefórmula, y uno de los asaltantes, sin mayor razón, sin ninguna justificación aparente, le dispara a un pasajero y lo mata. Eso fue el viernes de la semana pasada, y ayer la autoridad del Estado de México informa que está detenido ya él, a quien señala como el hombre que dispara. Sí, se le identifica a partir, además de los testimonios directos de dos personas. Ahora sabemos que son el chofer de la unidad, el primero. El segundo es la madre de la víctima, quien, según la versión de la autoridad, viajaba en el interior de la unidad del transporte, sin que en el video sea apreciable, pero esta es una observación absolutamente subjetiva, una mujer reaccionando ante el disparo de su hijo. Bueno, Marco. Aquí la intervención de los representantes de la Ruta 82 y quienes trabajan también como choferes fue determinante, Ciro. La detención de este sujeto, un hombre de 32 años que tiene por nombre de pila Víctor Manuel, se hace a menos de 2 kilómetros del lugar de los hechos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que los choferes platican respecto a esta detención? Que es un hombre del barrio, es decir, es una persona que vive en la colonia contigua, San Antonio se llama, insisto, apenas a 9-10 minutos de distancia en automóvil de donde ocurrió el asalto. Y entonces, cuando tienen ellos la reacción hace 8 días, cuando se da el asalto, los representantes de la ruta alcanzan a llegar muy pronto a este paradero intermedio, son los que de alguna forma hacen el llamado a la autoridad, empiezan a platicar, y es así como cruzan información, piden los videos, los revisan. El sábado ya estaban presentando la denuncia. Entonces esto, según la versión de los transportistas, estoy hablando concretamente de la Ruta 82, permitió una intervención rápida de la Fiscalía, porque ellos pues prácticamente les dijeron: se apoda así, forma parte de estos, los ardillos que dicen que son muy pesados en la zona, y vive en esta o en esta colonia. Y fueron por él. Plantearon y lo encontraron. Raro que no se haya escapado, pero bueno. Pero dieron con él, lo presentó la autoridad. Suponemos que es la persona. Abro un paréntesis al apunte de Marco. Estos ardillos son: 1, el Giovanni; 2, el ardilla grande; 3, el ardilla chico; 4, el papá; y 5, el Cristian, alias el Regos. Con estas personas es con las que probablemente ese viernes estuvieron pues trabajando, porque sí, en una primera declaración, en un primer interrogatorio, el detenido acepta y confiesa que participó antes de otro asalto en Valle Dorado, en Tlalnepantla, una zona vecina a los hechos que conocimos, y en un tercero, del cual no se tiene mayor referencia, pero estaba básicamente alternando pues con estas personas, con estos que son en conjunto llamados los ardillos. Bueno, sí, señor. Y como suele ocurrir en estos casos, cuando se detiene con esta rapidez al supuesto asesino, hay muchas dudas. Anoche, Humberto, después de que presentamos la información, nos escribían personas y nos decían: está mucho más gordo esta persona de lo que se ve en el video. Alguien nos decía: subió 20 kilos en una semana. Yo no estoy tan seguro, ¿eh?
Bueno, a Yo mí, no estoy tan seguro. Eso nos escribió algún televidente. observando la imagen, a mí me parece que es una persona cuando mucho de complexión mediana, la que hemos visto que lleva una sudadera con capucha naranja o roja. Y la persona que fue presentada es un individuo que tiene claramente sobrepeso. Además, podemos ver en la misma imagen difundida por la fiscalía que... A ver si podemos poner la foto, la de ya detenido este hombre. Sí, decías. Ahí está. Ahí está. Sí, este es un, pues digamos que por decirlo menos cachetoncillo. Tiene además un parche en el puente de la nariz, no parece que se le hubiese respingado en los últimos días, así que él pues levantará al menos la sospecha y seguramente el abogado que lo defienda recurrirá al argumento de que la declaración, porque se presume que confesó el hecho de manera informal ante los policías apresores, pues dirá el abogado, esta persona fue presionada. Luego... ¿Presionada o fue golpeada? Fue presionada torturada físicamente. Eso es lo que seguramente dirán. Y además, pues, ayuda, como dices tú, el que aparezca con un parche en el puente de la nariz. Hace además referencia a la autoridad y creo que este es un dato relevante. Después de que dispara, este hombre huye del lugar para posteriormente repartirse lo robado. Estoy leyendo textualmente, donde le tocaron 2 celulares y 200 pesos. No. O sea, ¿recuerdas que en la historia de A Sangre Fría de Truman Capote el gran momento es cuando el asesino confiesa que ha recibido una cantidad ínfima, estúpidamente pequeña, por el homicidio por el que se desemboca el caso? 200 pesos. Este hombre le quita la vida a otro de su misma edad, 24 años aproximadamente, por 2 celulares usados y 200 pesos. Es creo que otro perfil de la tragedia. Marco. Los cómplices, estamos hablando entre 4 y 5, son 2 los que se suben a robar y 3 o 4 más se quedan en motonetas y van siguiendo la unidad que fue la elegida por el número de pasajeros para ser asaltada. O sea, no son solo ellos dos. No. Este es el informe de la autoridad. Trabajan en conjunto con otras personas. Estos 2 personajes que salieron en el video están coludidos con otros 4, al menos 4 muchachos más. Entonces, ¿qué hace la autoridad? Empieza a detectar domicilios. ¿Cómo lo hace? En un primero, estoy hablando, insisto, de las investigaciones que buscan dar con los cómplices. Reciben una denuncia anónima que se hace a través de uno de estos postes que tienen botones de auxilio. Entonces, una persona, justo el fin de semana, toca el timbre y dice, oigan, yo sé dónde viven. Una segunda denuncia anónima tiene que ver con el sistema de localización de los celulares. A ver, vamos a hacer una pausa y terminamos con este tema. 8:20 volvemos. Gracias por sus comentarios. Sí hay dudas, como siempre ocurre en estos casos, cuando se detiene a un supuesto criminal en un tiempo récord para la justicia mexicana. Hay dudas de si es o no la persona. Pero bueno, lo cierto es que el asalto, o los asaltos, porque fueron 2, sí, a esas combis en la zona de Naucalpan, del Molinito Naucalpan, fueron hace 8 días, el viernes, y ayer la autoridad fue la Fiscalía Regional de Naucalpan. Correcto. La Fiscalía Regional de Naucalpan informó que ya habían detenido a uno de los asaltantes, que además, según informa la autoridad, fue el que disparó y mató a una persona. Nos decías, Marco, para terminar. Para terminar, de mi parte, Ciro, en la búsqueda de los cómplices están detectados 2 domicilios más. El primero, también muy cerca de la zona, menos de 2 kilómetros de donde se dio el asalto. Resulta que si el asalto es el viernes, el sábado alguien de manera anónima presiona un botón de auxilio de un poste de estos que tienen cámaras, que son justamente parte del C5, que es el centro de monitoreo, y entonces dice, quiero denunciar a una persona que
me atentaron en contra de una combi, y entonces habla de todo este asunto. Se refiere al primer hecho, al de Valle Dorado en Tlalnepantla. Y otra denuncia que recibe, en este caso la Secretaría de Seguridad del Estado de México, tiene que ver con una persona que dice: estuve siguiendo mi teléfono, porque tienen algunos tienen activada la aplicación para poderlo ubicar, y la aplicación justamente me llevó hasta esta otra dirección. Ellos viven, ahí me dice el teléfono, ellos viven, mi teléfono está ahí en esa casa de fachada color naranja, ya los estuve vigilando. En fin, que un ciudadano hizo ahí trabajo de inteligencia buscando su teléfono celular, y entonces de ahí se deriva otra denuncia anónima con la que están pues también en este monitoreo de zonas muy cercanas, Ciro, muy cercanas al lugar donde se dieron los hechos. Humberto. Nada más un apunte, querido doctor, es Valle Dorado, Naucalpan. Existen 2 colonias con ese nombre, una en Tlalnepantla, que es de clase media junto a Periférico y las Arboledas ya de Atizapán, Valle Dorado, más zona de Satelucos. Y este es otro Valle Dorado. Este es un Valle Dorado de Naucalpan que está en la zona popular de El Molinito. Sí, hacia la 1 de mayo, tienes razón. Efectivamente, se hacen las llamadas anónimas, y aquí nos metemos con una tercera duda ya sobre el evento, porque son estas investigaciones apoyadas en que alguien con buena conciencia y con información suficiente le da un dato, un pitazo a la autoridad para que pueda concluir la investigación, que luego es presentada como trabajo de inteligencia sofisticada. Les dicen sobre los rateros que se subieron 2 veces a robar y mataron a un chavo. La Casa Naranja es ahora donde, según Google, llegó mi teléfono cuando me lo robaron. La Casa Verde es donde rentan los angelitos con sus papis. Esa casa está frente a la guardería de la colonia Benito Juárez. Les apodan los ardillas. Más ya no se puede hacer. Prácticamente hizo todo este chavo. Prácticamente hizo todo este chavo. Híjoles, pues bueno. Pues qué decir. Bien por la reacción de la autoridad, y vamos a ver si lo más importante de todo, más allá de que se haya detenido a uno de los supuestos asaltantes y quizás se detenga pronto a los demás, es cuánto tiempo pasará antes de que volvamos a ver una nueva imagen en esa zona, o en Ecatepec, o en Los Reyes La Paz, o en Tultepec, o qué sé yo, de Nesa, desde luego, de asaltos en el transporte público del Estado de México. Ojalá esta imagen terrible, ojalá esta detención rápida tuviera la fuerza de inhibir a los asaltantes. Yo lo dudo mucho, pero bueno, como sea, reaccionó la autoridad. Y ojalá que sea, porque a mí me parece que este individuo tendrá muchas otras personas a las cuales matar antes que le quiten la vida o termine en prisión. La manera tan intempestiva, inútil, innecesaria, de bulto, en verdad, terrible, que era un hecho absolutamente innecesario. Tenemos la entrevista que hizo Humberto ayer. Vamos a ver un fragmento. Ayer estuviste ¿En Nesa Bordo? En el penal de Nesa Bordo, y entrevistaste a alguien que está detenido ahí por robo a transporte. Entonces le pregunto a esta persona, le pongo el video y le digo: ¿usted qué observa? Le pones el video del asalto. Vamos a ver, ¿lo podemos ver? Vamos a verlo. Pues a mí me agarraron por robo a transporte público. Miguel Ángel Velasco tiene 24 años. Es originario de Oaxaca y llegó a la Ciudad de México con la intención de encontrar trabajo, pero no lo logró. Comenzó a drogarse y a los 20 años entró al penal de Nesa Bordo en el Estado de México por robar una combi. Se me hizo fácil, ¿no? Irme a robar, empezarme a drogar y todo eso. Yo empecé a robar por el vicio que me atrapó, ¿no? ¿A qué se hizo vicioso usted? Pues a la piedra, el solvente, el activo. ¿Y qué tan recio le ponía la piedra? No, pues si me iba recio, pues todo lo que robaba era para el vicio. Ahí le pones el video del asalto. 6 años y 8 meses de prisión, Miguel Ángel lleva 4 años encarcelado. Desde su experiencia como asaltante, opina sobre el asalto a la combi ocurrido el viernes pasado en Naucalpan, donde un joven de su misma edad, 24 años, fue asesinado por un ladrón.
Pues ya está más cabrón. Pues ya está Así más como cabrón, ya ¿no? actúan de esta Así manera como que ya en actúan de esta estos- manera en estos, Se parece que en estos se tiempos, podría ¿no? decir en estos tiempos, ¿no? Pues ya están dando las Pues cosas. sí, ya están dando las no cosas. era necesario, Pues no era necesario balacearlos. pues balacearlo, porque pues... Yo siento que esos estos carnales ya están más acelerados, ¿no? Ya están más enfermos. Ya están más enfermos, ¿no? Más enfermos de que... Más acá, enfermos de que acá. Pues ya les habían dado las cosas. Ya pues, les no habían habían hecho- dado las cosas, pues no habían hecho... Fulano ese pues no había El hecho fulano pedo, ese no había hecho pedo, dando sus estaba dando sus pertenencias. Pues es una estupidez, ¿no? De que, Esa es una estupidez, ¿no? pues ya rastrillaste todo. Pues ya rastrillaste todo, ¿para qué más te queda? Bajarte. Ya sin la necesidad de Ya balancearlo. sin la necesidad de balacear. Pero, pues, es una estupidez, ¿no? Es una estupidez, ¿no? Una estupidez cometida en menos de 5 minutos con un botín inferior a los 10,000 pesos. ¿Cómo cuánto se gana en un atraco de esto? Pues unos 7, 8 varos. 7, 8 varos. Sí. ¿Calculaste bien ayer, Ciro? 6 Sí. en un atraco. Pues es ni madres, jefe. Sí, pues no es nada, pero ya andando en la loquera, en el vicio, trepado en el vicio. Pues dice, son buenos, ¿no? Dice, son buenos, ¿no? ¿Cómo escogen? Pues al, Pues al veíamos verlos más llenos, traía más pasaje, era el que decidíamos. ¿Es ahí? ¿En cuánto tiempo usted resolvía ¿En esto? cuánto tiempo usted resolvía este asunto? Todo el asunto. Sí. Todo el asunto. En 2 minutos, dice él. 2 minutos, así es más, luego así los parábamos. Ahí mismo en la puerta. Ahí mismo en la puerta, uno se quedaba en la puerta con el chofer y el otro rapiñando y ya. Robo. Y la toma se ve Qué buen testimonio. el hombre alejándose. Él está por 6 años, 8 meses, Ya condenado. ya condenado y va a pagar completo. Esta es una persona que no tiene familia, se quedó sin recursos, no pudo hacer una defensa, así que en el argot penitenciario va a pagar completo. 6 años, 8 meses. La persona a la que han detenido como responsable, si lo es y se logra probarlo, se va a aventar entre 40 y 60. Es homicidio doloso en transporte público, Híjole, con sí, todas las y como agravantes. dice él, qué necesidad, no había ya ninguna necesidad, ya le ¿De habían matarlo? entregado todo. Su muy genuina sorpresa, ¿no? Es una reacción auténtica la que registraste. Sí, ayer, ¿no? sí. O sea, sí le sacó Sí, de onda que sí. se fueran tan lejos. O sea, innecesario. Incluso él subiéndose drogado tenía más control de la situación. Dice que se tenía que hacerla y se intimidaba, se utilizaba un arma real. Él negaba haber alguna vez matado a alguien o haber siquiera herido, pero pues es un asunto completamente innecesario y creo que también nos permite nos da posibilidad de decir que si bien es un asunto reiterado, el asalto al transporte público en el Estado de México y en algunas partes de la ciudad, no es el comportamiento estándar del asaltante. No. Buen testimonio. Y era hora que consiguiera un buen testimonio, Padgett, ¿no? Buen testimonio el de Échale ganas, ayer. Master, por favor. Me Ay. dicen que en la noche van a presentar una segunda parte de De la entrevista. esta entrevista, Muy pero buena. bueno, ya ves que luego, de aquí a la noche pasan muchas Este cosas. país es otro. Este país es otro. ¿Algo más, Marco? Pues nada más, Ciro, seguir cómo va la puesta a disposición del juez y la vinculación a proceso, porque también entre lo que recibimos y escuchamos todos los días es no lo vayan a dejar libre, no se les vaya a ir, no vayan a integrar mal la carpeta de investigación y tener a este hombre otra vez en la calle. Bueno, gracias. Nosotros hacemos una pausa. Ahí está. Prometimos darle seguimiento toda la semana al tema de robo a pasajeros en territorio del Estado de México, y ahí hemos estado toda la semana, los 5 días de la semana en el tema. Gracias, Humberto Padgett, Marco Silva. Son las 8:35.